Hola, les voy a hablar un poco sobre el trastorno de espectro autista. Em, yo soy una madre de un niño de 5 años al que le diagnosticaron Asperger, que está dentro del trastorno de espectro autista. Bueno, el trastorno de espectro autista es un trastorno del desarrollo neuropsicológico. Las personas con TEA, que son las siglas de trastorno de espectro autista, bueno, simplemente tienen un cerebro distinto. Se ha visto que tiene zonas con infraconectividad y zonas con hiperconectividad. Entonces, no es que sean niños tontos que estén abstraídos del mundo y que vivan en su burbuja, sino que son simplemente personas con un cerebro distinto. Suelen ser, bueno, tienen una eh, como sobrecarga sensorial que a veces es lo que a veces les abruma y cuando no están bien, por ejemplo, que están en un lugar con mucho ruido, con demasiada gente, con demasiadas cosas, demasiada luz, en fin, entonces ellos pues a veces prefieren encerrarse un poco, centrarse en una cosa, aislarse porque es demasiado. Tienen una tienen muy desarrolladas la percepción, sobre todo la visual, pero todo lo sensorial está muy desarrollado. Y bueno, sí hay, además, pueden tener altas capacidades, que es como el caso de mi hijo con Asperger, que sí, es decir, que tiene todo esto, que tiene conflictos para poderse socializar, que no significa que no se quiera socializar, sino que simplemente puede estar a veces en un lugar y entonces le llama algo la atención y se fija en ello, lo explora, lo analiza, lo piensa y lo experimenta. En fin, aprende muchísimo y bueno, después quiere ir con sus amigos a jugar, pero a veces, claro, se malinterpreta y se cree que ese niño no quiere socializar y no es eso, a veces simplemente, bueno, está interesado en otra cosa, a veces sí es que el ambiente está sobresaturado de cosas, de ruidos, de imágenes, de todo y bueno, la cuestión social les cuesta, no tienen tanto interés en ir a socializar, sí que les interesa, pero a veces le dan más interés a otras cosas o a cosas urgentes, a cosas que a lo mejor alguna rutina o alguna cosa que se han establecido, algún objetivo que se han establecido y hasta que no lo hacen les cuesta cambiarse e ir bueno, a la cuestión social, ¿no? A jugar, por ejemplo. Bueno, era algo que quería compartir. Hay muchas cosas muy interesantes. Y bueno, les puedo contar más un poco sobre mi hijo. Por ejemplo, él da saltitos, pero hay otros niños que a lo mejor aletean o hacen movimientos corporales y estos los hacen cuando están emocionados, yo como lo veo es cuando hay una suma de emociones que es difícil expresar quizá con un montón de palabras y adjetivos, pues lo que hacen es saltar, aletear, moverse, hacer alguna cosa que libera toda esa adrenalina. En un libro leía que bueno, que no saben aún por qué se dan estos saltos, pues yo, bueno, mi formación es de bióloga. Yo como lo veo es que simplemente es una liberación de la adrenalina, porque todas esas emociones, si no se les acumulan y necesitan sacarlas físicamente. Así es como yo lo explico. Como cualquier persona cuando está, no sé, que tiene a lo mejor miedo o está muy ansiosa o está muy emocionada y a veces dice, mira, me voy a salir a dar unas vueltas, a correr, a hacer un poco de ejercicio, ¿no? Para utilizar toda esa adrenalina, generar un poco de endorfinas, en fin, bueno, pues un poco así. La cuestión es que estos niños con el trastorno de espectro autista necesitan moverse e impedirles que se muevan, decirle, hey, no aletes, eso no va a ayudar. Eventualmente acaban, conforme crecen, disminuye esto y dejan de hacerlo o lo hacen solo si están en una situación angustiosa o demasiado emocionante o yo qué sé. Pero, pero bueno, que eso. Y bueno, hay otras cosas, por ejemplo, que a veces están
muy concentrados en lo suyo y uno quiere llamar su atención. Entonces, lo que se dice mucho con los que tienen el TEA es, hey, míralo a los ojos. Y vale, sí, yo estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, hay otro punto, y ese yo lo viví quizá yo tenga TEA, no lo sé, pero lo que yo sé es que a mí cuando me dicen, vale, ahora mírame, pues a veces, vale, una vez que capta su atención, no tienes que obligarlo a seguirte mirando, porque a veces el mirarte es demasiada ya información, es el estar además viendo tu cara, tus gestos. A veces lo que quieres es, vale, ok, ya captura su atención y ahora que mire a donde quiera. Y ahora ya él prestará atención, tú le dices las cosas y te darás cuenta que sí que escucha, que sí que entiende y ya está. Pero no hay que obligarlos a actuar como lo que, bueno, uno de los libros que leía le llaman, bueno, como les llaman neurotípicos, que son todos los demás, el otro tipo de cerebro, y luego están los del TEA, ¿no? Que son cerebros distintos. Los neurotípicos, que es la mayoría de la población, que podría ser un 99% de la población son neurotípicos y bueno, se estima que un 1% sea TEA. Pues bueno, claro, los neurotípicos reaccionan todo mucho más innato, más natural, las emociones, todos los chistes se ríen, en cambio, pues alguien con TEA lo toma todo mucho más literal, ¿no? Entonces, pues todo lo que le digas va a ser como, ¿cómo? Pero a ver, ¿qué tiene eso de gracioso? A lo mejor sí entiende y se lo imagina perfectamente, pero dice, bueno, esto, ok. En fin, o yo qué sé. Y tampoco es que no tengan sentido del humor, claramente se van a reír si pasa algo gracioso. A mi hijo le pasaba que quizá decían los otros padres, bueno, es que ese niño no se ríe, no hace nada, pero a la que pasaba, no sé, a lo mejor una señora que una vez se cayó de manera graciosa, como que rodó, no le pasó absolutamente nada, pero vaya que sí resultó cómico, dices, vaya, y él se soltó riendo. Entonces ya está, ¿no? Y bueno, o algo gracioso, algo que involucró, no sé, mucho movimiento, no sé, ruidos curiosos, en fin. Y bueno, la cuestión es que ellos son personas que necesitan una homeostasis, ¿no? Que se llama, que es encontrar un equilibrio en el que funciona bien el cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando un niño tiene frío, pues se pone, ¿no? un suéter o algo, se abriga. Pero alguien con TEA podría ser que no, tiene frío, o al revés, no tiene calor, tiene calor y no se quita nada. Pero es que quizá es que está tan inmerso o tan concentrado en algo que simplemente su cerebro está enfocado en aquello más interesante para él o en aquello más urgente para él y aquello del suéter pues, pues no le está prestando atención y el niño está, bueno, terrible, ¿no? Igual a lo mejor de beber agua. A mi hijo, por ejemplo, hay que estarle diciendo, hey, bebe agua, mira, que no tienes sed, vamos, bebe agua, ¿no? Y bueno, hay que estar muy al pendiente de ellos. Es muy complicado ser madre de un niño con el TEA, pero al menos en mi experiencia, ha ido mejorando muchísimo. A los 3 años fue cuando era bastante complicado porque él establecía sus rutinas que se inventaba y hasta que no lograba hacer eso era imposible pasar a otra cosa. Salir por las mañanas a la escuela era siempre muy, muy estresante porque él de buenas a primeras se inventaba una rutina y cada día quería hacer exactamente lo mismo. Quizá una caja, meter sus zapatos de casa allí, sacarlos de calle y bueno, en fin, hacer toda una serie de cosas cada vez y claro, cuando uno tiene prisa, pues de pronto se inventa una rutina que hasta que no la acaba, había que casi llevarlo arrastrando. Entonces, el punto es que los niños necesitan, sí entienden, simplemente hay que decirles las cosas claras, sin alterarse, para que no se abrumen con gritos o con cosas, sino simplemente estar tranquilos y ellos entienden muy bien. Y bueno, mi hijo afortunadamente tiene el Asperger, tiene el trastorno de espectro autista con capacidades altas. Y bueno, son personas que se enfocan mucho a una cosa, que aquello que les interesa se enfocan muchísimo. Mi hijo, por ejemplo, a los 2 años ya se sabía los números del 1 al 10, todas las figuras, los colores, leía todas las letras. A los 2 y medio empezó a leer palabras, de 1 y hasta 3 sílabas. Así que, bueno, para cuando entró al cole, pues bueno, eso, sabía
ya bastantes cosas. Sin embargo, no hablaba frases. Él hablaba lo que leía, pero realmente fue hasta los 3 años y medio que él se soltó a hablar. Y bueno, entonces eso fue también algo que en la escuela inmediatamente vieron que no era un niño que hablaba como otros niños. Actualmente con 5 años, bueno, habla muy bien. Yo le enseñé inglés y mi marido español, así que mi hijo en la escuela aprende catalán. Así que bueno, ya el inglés lo domina muy bien, el español va muy bien, el catalán va bien. Así que no es que tengan, no es que sean tontos, ¿no? O que no quieran socializar. En fin, es algo que quería dejar claro, porque, claro, a veces las personas se piensan que ellos quieren estar solos o que a lo mejor no tengan emociones, pero no. Sí que tienen emociones y muchas. De hecho, tienen, al menos con mi hijo, y lo he visto también en muchos casos, tienen mucha empatía. Entonces, de hecho, sufren. Cuando ve que otro sufre, él sufre muchísimo. A veces también un poco de ahí viene su aislamiento, porque ve que otro niño está sufriendo, que está triste, que está llorando, que se ha golpeado. Entonces, mi hijo, bueno, se abruma muchísimo. Y bueno, Pero bueno, todo esto se va aprendiendo. Algo importante es que el cerebro tiene mucha plasticidad, incluso en los adultos, no solo en los niños. Entonces, que en cualquier momento es bueno para aprender, para mejorar, y bueno, al final para incorporar todo esto, que a lo mejor muchas cosas no resultan de manera directa, por ejemplo, el cómo socializar o algunas, bueno, como reglas sociales que muchas veces integramos sin darnos cuenta, pues las personas con TEA a veces no lo hacen, pero lo van adquiriendo, lo van aprendiendo y de esa manera pues van integrándose a la sociedad. Que bueno, como todo es bueno que haya de diferentes tipos de personas, diferentes tipos de cerebros, porque al final todo suma y juntos, bueno, pues es que conseguimos cosas mejores como sociedad. Y bueno, pues les podría hablar mucho más, pero bueno, solo quería contar un poco mi experiencia y bueno, acercarlos un poco a lo que es el trastorno de espectro autista y los Asperger. Hoy que se celebra, bueno, es el Día Internacional del Asperger por la persona, el señor Hans Asperger, que fue el que inició estos estudios hace más de 100 años. Y bueno, pues que vaya muy bien. Adiós.